hemos llegado al tercer módulo de este fascinante curso de evaluación del aprendizaje. Este servidor, el Dr. Santiago Méndez, le da nuevamente la bienvenida. Esta es la primera de 3 videoconferencias para este módulo. Vamos a discutir los principios éticos de la evaluación y los factores que influyen en el proceso de evaluación. Luego vamos a hablar del uso y construcción de rúbricas en la próxima videoconferencia y de la carta circular vigente referente a la evaluación educativa en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta es la descripción del módulo. Como les mencioné, vamos a estar discutiendo la carta circular, el asunto de la rúbrica y los principios éticos de la evaluación educativa. Quiero hacer la salvedad de que hoy estoy grabando en un sitio que hay ruido, así que va a haber sonidos de fondo de la naturaleza, así que mis disculpas. Fue el mejor sitio que pude encontrar para grabar esta videoconferencia. Primero vamos a hablar de lo que es ética. Es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales del deber, la felicidad y el bienestar común. Ahí está, el bienestar común. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo éticos, derivados de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, como pudimos ver, pero no es lo mismo. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona respecto a cuáles acciones serían correctas. Acciones correctas. La ética es diferente de la moral, ¿ok? Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. La ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entre en conflicto con el deber profesional. Y esto lo conseguí en el portal significado.com y que me pareció muy atinado para esta discusión. Ahora miremos qué es ética profesional y posteriormente la ética profesional docente. La ética profesional es la ciencia normativa que estudia los valores, principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. Fíjense en esos énfasis que yo les doy. La ética profesional se concreta con el código de ética profesional o un código deontológico. En el caso de nosotros los docentes, los educadores, los maestros, tenemos ética profesional docente. Y esta es la ciencia que estudia los valores y el principio que rigen los deberes y derechos de nosotros los educadores en el ejercicio de nuestra profesión. Cuando hablamos entonces de la ética en la evaluación educativa, que es el tema que compete a nosotros aquí en este curso, hago referencia nuevamente al libro de la compañera Dalila Rodríguez Torres, quien citó a Medina y Verdeo, que también lo habíamos visto en módulos anteriores, referente al asunto de la ética y la evaluación educativa. Ellas indican que conlleva reflexiones abstractas acerca de cómo debemos actuar de tal modo que nos guíen y nos ayuden a orientar nuestras acciones, especificando las prácticas adecuadas en el asunto de la evaluación estudiantil. O sea, como pueden ver, fuimos definiendo ética, ética profesional, ética docente, y dentro de la ética profesional docente tenemos la ética en el proceso de evaluación educativa. ¿Sí? Tenemos esas guías para tomar acciones que sean correctas, no solamente para nosotros o para un estudiante en particular, sino para todos los estudiantes que están a nuestro cargo. Cuando hablamos de ética en la evaluación educativa, tenemos que pensar en estas preguntas que las encontré en ese portal del internet. ¿Cómo evaluamos a nuestros alumnos? ¿Es ético el sentido o la finalidad de que damos a la evaluación?
somos éticos, somos correctos, actuamos con valores éticos cuando evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para eso hay unos principios que voy a discutir aquí con ustedes, que fueron provistos por una presentación que dio el doctor Rodríguez, ¿verdad? Aquí en la UPR de Río Piedra. Y me parecieron que debería de incorporarlos aquí en esta presentación para ustedes en este curso. ¿Cuáles son los principios éticos en la evaluación educativa? Pues la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la privacidad, la integridad, la honestidad académica. Esos son los que vamos a discutir ahora. Vamos a comenzar con la beneficencia. Ese principio está relacionado con lo que se practica. Con lo que se practica debe redundar en el bienestar de todos los estudiantes. ¿Okay? Para el beneficio de los estudiantes. Las prácticas evaluativas deben mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Para eso es que uno evalúa, para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y no para castigarlos. Es lo que quiere decir eso. Debe existir un compromiso para facilitar el proceso adecuado, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje adecuado de los estudiantes. El otro principio, además de la beneficencia, es la no maleficencia. Las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño. Prevenir que nuestras acciones evaluativas puedan tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes es lo que debemos tener en mente cuando estamos hablando de principios de no maleficencia en la ética de la evaluación educativa. El tercer principio es la autonomía. A cada estudiante se le debe proteger su derecho a estar informado con lo que conlleva el procedimiento de evaluación en el cual el estudiante estará participando. En otras palabras, cuando hablamos de autonomía, es permitirle a los estudiantes trabajar sus tareas lo más independientemente posible para que lo que revela esa evaluación realmente sea cónsono con la realidad de ese estudiante. Cuando hablamos de este principio, el de la justicia, aquí tenemos que pensar que cuando nosotros estamos evaluando a los estudiantes, tenemos que proveer equidad, dar a cada uno lo que le corresponda. Así que hay que, como mencionamos en el módulo anterior, tenemos que hacer adaptaciones, proveer igualdad de oportunidades, hacer diferenciaciones, ¿lo ven ahí? Adaptaciones cuando tenemos estudiantes que tienen necesidades especiales, por ejemplo, los acomodos. Eso es hacerle justicia. Hacer diferencia a esas adaptaciones, hacerle justicia. Estamos trabajando con el asunto de la equidad. Debemos también respetar, valorar y promover la libertad. Esos son los pilares de la justicia que debemos promover también en la evaluación educativa. El otro principio ético en la evaluación educativa es la privacidad y esta está regulada. Es el derecho que tienen todos los estudiantes de que sus expedientes académicos y cualquier otro material relacionado con su evaluación y progreso académico no sea del dominio público, sea privado. Esto está cobijado, como les traté de insinuar al principio de la discusión del principio de la privacidad, está cobijado bajo el Family Education Rights and Privacy Act, lo que ustedes comúnmente por ahí escuchan, el acta FERPA, ¿verdad? O la ley FERPA. También a esta se le conoce como la enmienda Buckley, ¿ok? Así que si lo escuchan de una u otra manera, pues se refiere a lo mismo. Las madres y los padres tienen el derecho a revisar los registros oficiales o expedientes de sus hijos o hijas y deben consentir para que la información recopilada se revele a otras personas o agencias. O sea, que si otra agencia necesita la información del expediente académico de mi hijo, él tiene que mediar un consentimiento de parte de los padres. Este derecho de consentir se transfiere con exclusividad entonces al estudiante una vez el estudiante cumple 18 años. Veamos entonces otro de los principios éticos de la evaluación educativa. Me refiero a la integridad. La integridad es la condición pura de las vírgenes, sin manchas, sacándolo del diccionario.
La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes, o sea, que está en su totalidad, está a plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras, que no han sido alteradas, están vírgenes. Implica un comportamiento consistente con lo que se aprende. Seamos consistentes. La integridad implica una rectitud total, una incorruptibilidad. Son sinónimos también, además de las que acabo de mencionar, entereza, indivisión, castidad, decencia, probidad. No permitas que te corrompan, ¿verdad? No que te permitan que para tener una mejor calificación te den a ti algún regalo, ¿verdad? Eso no, eso es falta de integridad. O compra al estudiante, ¿verdad? Eso no puede pasar. La evaluación tiene que ser, tiene que revelar realmente el aprendizaje del estudiante. Otro de los principios que yo acabo de añadir aquí es el de la honestidad académica. Yo lo considero un principio también. Implica el cumplimiento cabal de la responsabilidad contraída en toda gestión académica sin recurrir al engaño, el fraude, la mentira o la usurpación. Y existe un decálogo en el internet de hacer frente a la honestidad académica, ¿verdad? Debemos conocer esas políticas, debemos fortalecer los conocimientos sobre la redacción académica. El estudiante tiene que redactar y eso tiene que ser propio de él. No puede estar copiando y tratando de asumir ese derecho de autoría, sino tiene que darle crédito a la persona que pues el creador original, ¿verdad? Así que básicamente por ahí va la honestidad académica. Inclusive usted no puede tener un estudiante que tenga el mismo trabajo para una clase y luego se lo presenta a usted en otra clase. Es un tema bastante profundo que les invito a investigar más, ¿ok? ¿En qué debe entonces el educador fundamentar su proceso evaluativo? Bueno, conocer las obligaciones, los esfuerzos, los intereses y las necesidades del aprendizaje, actividades en el salón de clase y otras expectativas que tienen los estudiantes. Manejar la información, los datos y procedimientos de forma confidencial. Usar información, datos, descripciones de las actividades solo para propósitos requeridos. Controlar cuidadosamente las calificaciones e informes personales y destruir información personal específica después de haberse utilizado. Proporcionar atención independientemente de consideraciones de raza, color, creencia, género, preferencia sexual, nacionalidad, estado civil, creencias políticas o religiosas. En otras palabras, en el proceso de evaluación educativa nosotros no podemos discriminar por nada, nada que haga una diferenciación entre uno u otro estudiante referente a los demás. ¿Okay? Sí podemos hacer diferenciación para hacer las adaptaciones, pero nosotros tenemos que esa característica o esa consideración particular de uno u otro estudiante no esté en nuestra mente cuando estamos tomando decisiones respecto a la evaluación de los estudiantes. Cumplir con las pautas y la función como evaluador acordadas de antemano. Por eso es que debe haber un prontuario. El prontuario es un contrato donde establece cuáles son las pautas de evaluación. Participar en la evaluación suya. Usted también tiene que autoevaluarse. Eso es parte de lo que un educador debe fundamentar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando miramos entonces nuevamente al compañero Lamberto Vera y vemos los principios básicos que él recomienda, son los siguientes. Los medios e instrumentos de evaluación deben ser seleccionados de acuerdo al propósito de la evaluación que se aspira a realizar con los estudiantes. Así que tienen que ser bien sensatos en hacer esa selección, ¿ok? Que sea conforme a lo que usted va a evaluar. Y se le recomienda que utilice medios variados, instrumentos variados, que no todo el año se mantenga dando exámenes de selección múltiple o de preguntas abiertas. O sea, tenga variedad.
Los resultados de la evaluación sirven de base para determinar el nivel de efectividad de la enseñanza del maestro, vuelvo y repito, y también del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Nos permite determinar en qué podemos mejorar. De acuerdo al doctor Vera, el día que se discute el resultado del examen es el día más que se aprende. Hay que discutir el examen después que se realizó. La evaluación no se basa exclusivamente en medidas objetivas. Los resultados de las pruebas y otros instrumentos solo nos proveen una aproximación, un estimado, pero es necesario también considerar otros aspectos incidentes, como lo había mencionado yo en el módulo anterior. El maestro debe usar su juicio crítico para determinar cuáles conceptos, datos, información deben ser lo más importante para desarrollar su ejercicio de evaluación. O sea, no puede estar incluyendo en ese examen todo lo que dio. Tiene que seleccionar cuáles son los asuntos que son medulares, que usted debe realmente probar en ese examen. ¿Cuáles son algunas estrategias para contrarrestar la deshonestidad académica? Agradecemos esto, está en el portal en internet. Lo produjo el compañero Donato Jiménez. Para el doctor Donato, antes de comenzar un curso, discuta el prontuario, lo mencioné previamente, donde incluya las regulaciones referentes a la honestidad académica. Es preferible que lo endosen antes de continuar adelante con su clase, eso lo añado yo. Yo le pido a mis profesores que endosen, que los estudiantes le endosen, porque es como un contrato. En sus exámenes o pruebas cortas, desarrolle preguntas que requieran con pensamiento complejo y no sean fáciles de encontrar en búsquedas cibernéticas. Principalmente cuando el examen usted se lo ofrece de manera en línea, pues evite ese tipo de preguntas que simplemente con escribir en el buscador de Google, por ejemplo, la información y aparezca la definición. Desarrolle preferiblemente preguntas de creación y de aplicación. En este curso, en las pruebas que ustedes van a tener, van a ver que tienen muchos ejercicios de aplicación. El compañero Donato nos indica que si el examen es en línea, usted debe limitar el tiempo, la ventana para tomar el examen, tal que la mayoría de los estudiantes lo tomen a la misma vez. Otra de las recomendaciones que él da, que yo las utilizo en mis clases, es que desarrolle un banco de preguntas suficientemente amplio para que cada estudiante tenga preguntas distintas y alternativas ordenadas aleatoriamente. Por ejemplo, si yo voy a dar un examen, una prueba corta de 20 premisas, pues no voy a desarrollar 20 premisas, desarrollo por lo menos 40 o 45. De esa manera hay aleatoriedad y a unos estudiantes le van a tomar las preguntas diferentes, algunas podrían coincidir, pero podemos jugar, hay más variedad para que las preguntas no les salgan iguales a todos los estudiantes. Esa es una manera de lidiar con el asunto. No copie las preguntas del examen exactamente como aparece en el libro de texto. Eso es un grave error de los maestros. O directamente de sus presentaciones, ¿ok? Así que haga examen variado. Hay algunas cosas que las puede copiar, pero las parafrasea. Otras, pues, las debe ser más de aplicación. En trabajos que son escritos, ¿verdad? En written papers, prepare, discuta e integre rúbricas que dirijan tanto la creación del trabajo como su calificación. Así que esa es la importancia de la rúbrica y por eso es que yo voy a estar dando la próxima videoconferencia de este módulo. Es referente a las rúbricas. Reserva el derecho de comunicarse con el estudiante en vivo y hacerle preguntas referente a sus contestaciones si existe duda razonable acerca del trabajo. O sea, que dedíquele tiempo al estudiante para no solamente que le envíe un trabajo, sino también tengan un espacio para que puedan compartir, ¿verdad?, las impresiones referentes a ese trabajo. Ya mismito me dirijo a la segunda videoconferencia de este módulo número 3, que es del desarrollo de las rúbricas y de cómo se integra la ética en esto del desarrollo de las rúbricas.